Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos de nuevo a El Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí le llevaremos la economía y las finanzas hasta su propia casa y les explicaremos cómo los grandes y pequeños hechos afectan su vida diaria. Esta semana el Banco Central de Venezuela entregó la boleta del comportamiento de la economía nacional en el tercer trimestre del año y reveló que entre julio y septiembre la economía nacional avanzó un 4,2%. El crecimiento acumulado en los primeros 9 meses del año es de 3,8%. Vamos a ver un poco qué significan estas cifras. El Producto Interno Bruto mide la suma total de bienes y servicios creados por una economía en un periodo determinado. El indicador toma en cuenta todo lo que se produce en un país, desde una tuerca y un barril de petróleo hasta el valor de todas las cosechas del campo, la construcción y lo negociado en el comercio y seguros. Los resultados confirman el impacto positivo del aumento de casi 50% en el ingreso petrolero, gracias a su vez a los mejores precios internacionales del crudo. También confirman que cada vez dependemos más de ese producto, que aportó 95 de cada 100 dólares que ingresaron al país por exportaciones. Una materia pendiente en la que salimos raspados es en la industria local de alimentos, cuya producción retrocedió en 9% en el trimestre, especialmente en productos básicos como carne, leche y maíz, mientras aumentaron con fuerza las importaciones. Nuestras fuentes oficiales nos indican que en el último trimestre del año se mantiene la tendencia al crecimiento y que se espera que se confirmen los datos previstos en algunas proyecciones de economistas del sector público y privado, algunos de ellos presentados en este programa, que indican que 2012 será un año mejor, sobre todo porque va a estar estimulado por el mayor gasto público asociado a la campaña electoral. Pero mientras el gobierno echará el resto aumentando el gasto buscando más votos, en el sector privado se ven algunas amenazas, entre ellas el anuncio oficial de que volverá el régimen retroactivo de prestaciones sociales. También está ya la plena vigencia la ley de costos y la ley de alquileres. Pero vamos a afincarnos en el tema de las prestaciones sociales a partir de un análisis del economista Héctor Valecillos, especialista en el tema laboral, y también del economista Efraín Velázquez, presidente del Consejo Nacional de Economía. Vamos con Valecillos. Adelante. El Estado cancelaría las deudas que tiene con los trabajadores emitiendo títulos valores, de manera tal que cada trabajador con quien se tenga obligaciones recibiría un monto determinado que lo más probable es que sencillamente lo vendería inmediatamente, aunque esto implicaría que no cobraría la totalidad de la creencia que él tiene, sino una fracción, porque él tendría que vender a descuento. Este descuento podría ser mayor si mayor es la suma de trabajadores que reciben ese bono. Pagar en función del último salario quiere decir que el trabajador cuya relación de trabajo cesa, bien sea porque es despedido o porque se retira, cobra esas prestaciones que le son calculadas al salario que devenga en el momento en que termina la relación de trabajo. Esto funcionó de una manera adecuada en la Venezuela anterior a los años 80. ¿Por qué lo hizo? Porque en esa época Venezuela no tenía un índice inflacionario elevado. Y por otro lado, porque el Estado mismo, como demandante de trabajadores, no había alcanzado las cuotas que hoy en día tiene. Es decir, en momentos en que el Estado empleaba entre un 14 y 15% del total de trabajadores. Pero en la Venezuela actual, con un cuadro inflacionario abierto, con una economía estancada, con una economía que depende cada vez más de los ingresos petroleros, la reimplantación del esquema de liquidación de las prestaciones sociales con base al último salario, sencillamente agudizaría problemas que ya han demostrado que son intratables cuando no se manejan con inteligencia. En las condiciones actuales, yo estimo que de aprobarse esta ley, con este tipo de disposición, una cifra cercana a 8 millones y medio de personas estarían prácticamente marginados, no tendrían el beneficio de las prestaciones sociales. Se incluirían allí 1 billón y algo más de desempleados abiertos, 5 millones y medio de trabajadores informales y aproximadamente 2 millones y medio de personas
que están fuera del mercado de trabajo, pero con aptitud para el trabajo, pero que por razones de la situación económica sencillamente no encuentran un empleo. Dada la importancia que tiene la ley, que es una ley orgánica, es imperioso que se haga el máximo de consulta y que se respeten las recomendaciones de la OIT que han seguido innumerables países, en el sentido de que la ley surja de una concertación tripartita, es decir, de trabajadores, sus sindicatos, sus asociaciones, los empleadores públicos y privados y el gobierno, más personas y grupos de la sociedad civil, de manera tal que esta ley sea efectivamente una ley útil para el mediano y largo plazo, no solo una ley que tenga un propósito electoral, porque desgraciadamente se le estaría haciendo un daño a los trabajadores y por supuesto al país. Si esos compromisos laborales son un pasivo para el Estado, para cada uno de los trabajadores del Estado es un activo. Entonces, la documentación de ese activo para cada uno de esos trabajadores es muy importante. Si es representado en efectivo o en caja, es importante porque va a estar allí en el banco, pero si no, como es este caso que se habla del bono, pasaría a tener una inversión en un activo financiero importante y evidentemente su valor real dependerá de la negociabilidad o no de ese instrumento o el activo que esté detrás de ese, respaldando ese instrumento financiero. Ahora, el Estado en su conjunto va a tener problemas financieros para poder cumplir con esa obligación. ¿Qué significa eso? Que el flujo previsto, el flujo futuro de ingresos del gobierno puede no ser suficiente para cumplir con el compromiso, con la magnitud del compromiso laboral en el mediano plazo. Esto trae elementos importantes porque esto al final lo que está planteando es la insostenibilidad financiera del Estado en el futuro. En economía se traduce en la mayoría de los casos en mayores niveles de inflación. Entonces, algo que luce como muy positivo en el corto plazo, en el mediano plazo podemos estar hablando de escenarios económicos que profundicen aún más el contexto inflacionario, la hagan quizás un poco más alta y al final en términos de persistencia la profundizarían un poco más. Una modificación del esquema de prestaciones sociales, en los términos muy generales como se ha planteado, evidentemente que esto hay que analizarlo con mayor detalle una vez que las definiciones claras se hagan públicas y se hagan presentes, es que desde el punto de vista del sector público estamos hablando de necesidades financieras del Estado mucho más importantes que al final podrían implicar en mayor inflación. En el caso del sector privado estamos hablando de un escenario donde los costos laborales podrían ser mucho más importantes para las empresas. Eso implicaría que, uno, los precios de los productos podrían aumentar, dos, la evolución de los salarios quizás no iría tan rápida como ha ido en los últimos tiempos, y tres, la capacidad de generación de empleo del sector privado se vería limitada. Lo que no está claro todavía es si la anunciada vuelta de las prestaciones sociales retroactivas será un asunto retroactivo. Es decir, si las empresas y el propio gobierno estarán obligados a pagar el acumulado de los últimos 12 años desde que fue suspendido el régimen anterior. O si por el contrario, a partir de la próxima aprobación de la nueva ley en mayo, será una cuenta nueva de ahí en adelante. En todo caso, parece que no todo será flores para los trabajadores, pues lo que podrían recibir a partir de este aumento de sus ingresos en prestaciones sociales, podríamos pagarlos todos con más inflación. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios.